Dios te ama cuando todo lo puedes, pero Dios también te ama cuando no puedes más. Él nunca dejará de ser tu padre. Quizás tuviste un padre que no te protegió, que no te ayudó, que no te extendió la mano. Quizás tuviste un padre que te maltrataba, pero has llegado a los brazos correctos. Has llegado a la casa del Padre. Entrando a la historia de la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 32, vemos una historia que tiene mucho que decir. Es una historia que podemos predicar cada domingo algo diferente en esta historia que nos enseña a nosotros. La Biblia dice que había un padre, un hombre que tenía 2 hijos y que los 2 hijos trabajaban con él en una granja. El hombre tenía becerros, tenía vacas, tenía vacos, tenía chivos, chivas. El hombre tenía recursos. Pero dice que el hijo menor pidió una herencia, pidió los bienes que les correspondían por haber trabajado cierto tiempo con su padre. El padre no trata de convencerlo, sino más bien agarra los bienes y se los da. Y dice que este joven se fue a una provincia que quedaba lejos de la casa de su padre para que nadie lo viera. Y este joven comenzó a desperdiciar todos sus bienes y comenzó a pecar deliberadamente y comenzó a acostarse con rameras, con prostitutas. Este joven comenzó a gastar su dinero en sus pasiones juveniles y desordenadas. Y comenzó de fiesta en fiesta y de rumba en rumba. Todo lo que sus ojos deseaba quería comprarlo. Estaba viviendo una vida pecaminosa, lejos de su padre, lejos de Dios. Este joven, la Biblia dice que después de haberse gastado todo, le comenzó a faltar dinero. Este joven dijo: me está faltando dinero, ya no tengo la paca que tenía antes. Ya la paca está disminuyendo. Imagino yo que ya faltando una semana este joven se había quedado sin nada. Y dice que fue hacia un lugar donde había un señor que tenía una hacienda. Y le dijo: por favor, dame trabajo porque no tengo nada. Después de haberlo tenido todo en casa de mi padre, ya no tengo nada. Y este joven comenzó a trabajar. Pero era tan fuerte el hambre que tenía este joven, que dice la palabra de Dios que quería comer lo que los cerdos comían. Quería comer comida de cochino, de cerdo. Ahí dice que eran algarrobas. Esa comida se la comen hasta los burros, usted lo ha visto. Me gustaría una foto para que pudiera verlo. Eso es como una mata. Usted sabe que normalmente los cerdos comen desperdicio. Yo nunca he visto a alguien cocinando un pollo para dárselo a un cerdo. Todo el mundo siempre le da al cerdo el desperdicio, lo que queda. Pero el pecado de este joven fue tan fuerte que después de haberse comido parrillas buenas en su casa, en casa de su padre, eso que deseaba comer el joven. Imagínese usted el hambre. Nosotros por lo menos en el 2016, 2017 comimos yuca sola. Pero no comimos, aunque muchos agarraban la concha del plátano, la desmechaba y era plátano mechado.
No dejábamos ni siquiera que el mango verde creciera. Yo mordía el mango verde chiquitico, le sacaba la pepa blanca y me comía todo el mango. Era fuerte. Este joven llegó a tener muchísima hambre. Llegó a ponerse flaco como muchos venezolanos. Usted me ve gordo ahora, pero yo llegué a estar muy flaco. Tanto así que si soplaba fuerte me llevaba el viento. Pero este joven, la Biblia dice que pensó y dijo: en la casa de mi padre hay mucha abundancia. Yo voy a ir para la casa de mi padre y le pediré perdón y ojalá me reciba. Y dice que se devolvió y fue a la casa de su padre, pero su padre lo estaba viendo de lejos. Y cuando vio que venía su hijo menor, el padre se alegró. Y agarró el padre y abrazó a su hijo y lloraron. Y el padre perdonó todos los pecados que había hecho su hijo. Y exactamente, mi hermano, es lo que hace cuando nosotros nos vamos fuera de la casa de nuestro Padre Celestial. A veces nosotros creemos que vamos a conseguir algo mejor afuera que en la casa de nuestros padres. A veces nosotros creemos que en el mundo se vive mejor. A veces nosotros creemos y deseamos que si nos vamos fuera de la casa del Padre, porque esta es la casa de Dios, esta es la casa del Padre de nosotros, nuestro Padre Celestial, pensamos que nos va a ir mejor, que vamos a hacer lo que nosotros queremos, que vamos a prosperar, que vamos a surgir, que nos va a ir bien. Pero es mentira. Este joven quiso vivir bajo sus deleites y pasiones y sus pecados. Pero sus pecados lo único que trajo fue desgracia a su vida, fue miseria a su vida. Este joven lo tenía todo en la casa de su padre. Él no tenía que buscar nada afuera. Cuando nosotros no salimos fuera de la presencia de Dios, cuando nosotros estamos lejos de la casa del Padre, cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, suceden muchas cosas. Este joven se quiso ir lejos a una provincia donde su padre no lo viera, porque no quería que lo vieran hacer lo que él quería hacer, que estaba en su corazón. Y este joven gastó todo su dinero. Me imagino que tenía un buen dinero y lo gastó todo. Se había quedado sin nada. El pecado lo dejó sin nada. Los placeres lo dejó sin nada. Su voluntad lo dejó sin nada. Este joven, después de haberlo tenido todo, lo había perdido todo. Pero dice que cuando se quiso devolver e ir a la casa de su padre lo recibió nuevamente. Su padre lo restauró. Su padre le puso un anillo, le puso un vestido nuevo. Porque nuestro Padre Celestial, aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces Jehová te va a levantar. Tenemos un Padre que quizás le ha fallado. Tenemos un Padre que quizás ha visto tus equivocaciones. Pero Él siempre te va a estar mirando y esperando con los brazos abiertos. Porque aunque estén las 99 ovejas, Él siempre va a esperar una para que regrese a la casa del Padre. Yo no sé qué de pronto has hecho que te has sentido mal, te has sentido inmerecido, te has sentido que no vales, te has sentido muchas cosas. Dios está a tu lado, Dios está contigo y tú estás en la casa del Padre y Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía tiene algo, tiene un propósito contigo.
Quizá cometiste un pecado fuerte. Quizá mucha gente te ha señalado. Pero el amor del Padre es increíble. Es un amor lleno de misericordia. Es un amor totalmente diferente al nuestro. Es un amor inefable, inexplicable. Dios te ama cuando eres fuerte, pero Él también te ama cuando eres débil. Dios te ama cuando estás arriba, pero Dios también te ama cuando estás abajo. Dios te ama cuando todo lo puedes, pero Dios también te ama cuando no puedes más. Él nunca dejará de ser tu Padre. Quizás tuviste un padre que no te dio amor, que estuvo ausente. Quizás tuviste un padre que te maltrató, que te hizo daño. Y estabas creciendo y comenzaste a ver cosas que no tenías que ver. Quizás tuviste un padre que no te protegió, que no te ayudó, que no te extendió la mano. Quizás tuviste un padre que te maltrataba, pero has llegado a los brazos correctos. Has llegado a la casa del Padre. Ese Padre promete darte protección, promete darte guía, promete darte destino, propósito, bendición. Ese Padre quiere lo mejor para ti. Y ese Padre está trabajando a tu favor. Ese Padre no ha terminado contigo. Así que no sientas que todo acabó, porque todavía nada ha acabado. Dios quiere algo y va a hacer algo contigo, ya su nombre. Que nosotros los padres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará a cada uno de nosotros. Porque si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide un pescado, tú no le vas a dar una serpiente. Si mi hija me pide un pan, yo le doy 2 panes. Si mi hija me pide un patacón en Fiorella, yo le doy 3 patacones, el convito completo se lo doy a ella. Porque es mi hija, porque la amo. Y me atrevo a decir aquí, usted va a decir el pastor se descarrió, pero yo me atrevo a decir que el que se mete con la hija mía, se mete conmigo, para que usted sepa. Para que usted sepa, ¿sabe por qué? Porque mi hija es algo hermoso que Dios me dio para cuidarla, para llevarla al propósito de Dios. Pero ahora, si yo que defiendo a mi hija, que protejo a mi hija, que amo a mi hija, ¿cuánto más nos amará Dios a nosotros? El que se mete contigo, se mete con Dios. Por eso la Biblia dice que si Dios está contigo, ¿quién va a estar en contra de ti? Tú tienes un papá. Tú tienes un papá Dios que te ama, que te protege, que te cuida, que tiene un propósito contigo. Pero ese papá no quiere que tú salgas de los brazos de Él. Ese papá no quiere que tú salgas de la presencia de Él. Ese papá no quiere que tú salgas de la casa de Él. Porque es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Si yo estoy si yo estoy en mi casa, pero mi hija no está en mi casa, está en cierto lugar y me pide algo, no puedo dárselo porque no estoy con ella. Si te encuentras lejos de la presencia de Dios, no podrás encontrar el propósito de Dios en tu vida. Pero Dios siempre está ahí. Y le puso un anillo, le dio autoridad sobre su casa. Le dio dominio sobre su casa. Puede seguir mandando, no solamente lo recibió, sino que le dijo, tú puedes seguir gobernando.
En el Antiguo Testamento vemos cuando el faraón le pone un anillo a José. Le estaba dando autoridad sobre Egipto. El padre le estaba dando autoridad a su hijo menor para que ejerciera. Le había dado una vestimenta nueva. También le había dado un calzado nuevo. Y dice que el padre se alegró porque su hijo que estaba perdido había venido otra vez, había revivido. Y la Biblia dice que el padre llamó a los criados y dijo: váyanme y búsquenme el becerro más gordo y tráiganmelo, porque vamos a hacer fiesta. Y fueron y buscaron el becerro más gordo, hicieron fiesta. El padre estaba contento porque su hijo había vuelto otra vez. Ya su nombre. Su hijo había perdido la herencia, pero la volvió a recuperar, gloria a Dios. Quizás has perdido muchas cosas. Quizás has perdido muchas cosas. Pero el Señor te dice en esta hora que la vas a recuperar otra vez. Nadie lo creyó, que la vas a recuperar otra vez. El hijo me gusta mucho porque el hijo recapacitó. El hijo se tuvo que sacudir. Oh, yo tengo que sacudirme. Yo tengo que sacudirme, gloria a Dios. Porque yo no puedo seguir viviendo así. En la casa de mi padre hay muchas bendiciones, muchos jornaleros. Hay abundancia de pan. ¿Qué hago yo viviendo así? Se sacudió. Ya yo no puedo seguir viviendo en pecado. Ya yo no puedo seguir viviendo en esta condición. Y dice que se fue corriendo a los brazos del Padre. Gloria a Dios. Cuando tú te sacudes, gloria a Dios, y cuando tú decides, la historia tuya cambia. Todo va por tu decisión. Así que decídete levantar. Decide ahora mismo volver a la casa del Padre. Decide hacer las cosas bien. Y Dios va a cambiar tu historia. Dios te va a restaurar. Dios te va a transformar. Dios te va a bendecir. Pero tienes que decidir a creer. Tienes que decidir otra vez. Cuando el hijo se va de la casa del padre, lo primero que el hijo perdió fue la relación con su padre. Hay gente que no se ha ido de la casa del padre. Dentro de la casa del padre han perdido la relación con el padre. Dígale al que está al lado: no pierdas la relación con el padre. Cuando el hijo se va de la casa, más nunca volvió a hablar con el padre. Y es algo grave cuando perdemos la relación con Dios. Cuando ya no oramos, cuando ya no tenemos una intimidad, como dice Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si pierdes la relación con el Padre por los afanes de la tierra, créeme que nada bueno va a venir a tu vida. No pierdas la relación con tu Padre. No pierdas la búsqueda, la oración. Siempre lo he dicho, la oración, la búsqueda, la relación con nuestro Padre Celestial no es negociable. Tú puedes estar cansado, pero tú no puedes dejar de buscar a Dios. Tenemos que acostumbrarnos a tener una cita con Él todos los días. No es que voy a orar cuando me nazca de orar. No es que voy a orar cuando tenga el tiempo de orar. No, tú tienes que sacar el tiempo. Si tú vas a orar a las 11 de la noche, todos los días a las 11 de la noche tú tienes que meterte a orar. Porque ahí va a estar el Señor esperándote. Aunque estés cansado, aunque tengas muchos problemas, aunque estés endeudado, aunque estés enfermo, aunque todas las cosas estén en contra de ti, tú no puedes cambiar ni negociar la relación tuya con el Padre.
Hay mucha gente que trabaja en la casa del Padre, pero no le trabaja al Padre. Son dos cosas diferentes. Yo estuve en una iglesia, hermano, hace mucho tiempo, donde yo me dedicaba más a trabajar en la obra de Dios que al mismo Dios. Y no está mal que trabajemos en la casa de Dios. Mal está que no tengamos una relación con Él y a su nombre. El pecado del hijo pródigo lo llevó a lo más bajo de la humillación que puede vivir un ser humano. Mire, yo le voy a decir acá, ¿me puedo abrir un momentico? Yo era el músico de la iglesia. Yo era el pianista de la iglesia. Pero siendo cristiano, yo tenía una debilidad muy fuerte. ¿Tú viste el video? Que era que, aún siendo cristiano, yo no podía dejar de masturbarme. Sí, yo lo hacía. Tenía una debilidad muy fuerte. Y yo me escondía cuando la pastora me llamaba. Bernardo, ¿qué pasa que no has llegado? Yo me hacía pasar que estaba enfermo. Sacaba todas las excusas porque no quería tocar el piano en la iglesia porque sabía lo que ya había hecho. Así que me sentía muy mal. Me sentía inmerecedor, cochino. Y era una debilidad que yo luchaba y decía, voy a durar 6 meses y ni siquiera una semana duraba. Me ponía metas para poder superar esto y no podía superarlo. No tenía la ayuda o que alguien me aconsejara y me dijera, muchacho, está flaco. No tenía la ayuda. Es un tema fuerte. Y yo me sentía muy mal, siempre. Y una vez una campaña fui y había llegado un músico, y me dijeron, no, ya está el músico, no vas a tocar piano, vas a cantar. Yo, ¿qué? Si me siento mal para tocar el piano, ¿cómo será cantar las alabanzas? ¿Cómo le digo yo a esta gente que yo hace como 3 horas acabo de hacer desastre? Me van a llamar que soy el diablo. Me sentía mal. Y yo haciéndome loco, sacando la excusa, me dijeron, vas a cantar. Y agarré el micrófono y le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname, no me mates hoy. Y comencé a cantar. Pero de pronto cantando sentí como algo cayó sobre mí. Y esa fue una de las noches donde Dios más me usó. Y al finalizar el servicio se me acerca una pastora. Y la pastora me dice, Bernardo, el Señor me dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová te va a levantar. El enemigo te ha ministrado mucho. Ella no me dijo exactamente qué, pero sí. Porque si Dios le habla lo que pasó, la mujer me enjuicia. O a lo mejor fue prudente. Ahora yo no estoy dando licencia para que tengamos una licencia de pecar deliberadamente. Porque la única forma de vencer la masturbación es que, número 1, no podemos estar solos. Estar solo en casa es un peligro, hermano. Una mente vacía es un taller del diablo. Usted está desocupado y el diablo le pone cosas en la mente. Número 2,
tenemos que vivir bajo la oración y el ayuno y la búsqueda con Dios para poder dominar nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero ¿por qué yo toco este tema? Porque este hijo pródigo se acostaba con las prostitutas y el pecado lo llevó a lo más bajo que uno puede llegar. Pero cuando los ojos del entendimiento se abren, entendemos que lo que el Padre quiere con nosotros es demasiado grande, pero el pecado es lo que nos tiene hundido. El pecado te estanca. El pecado hace que no prosperes. El pecado te retrocede. En vez de avanzar, retrocedes. Y hasta que yo no pude dejar esta debilidad, todas las puertas del Señor me las tenía cerradas. Aunque ese día Dios me usó, pero también me liberó de esa debilidad. Porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Este hijo pródigo había llegado a lo más profundo del pecado. Y hay gente que tiene cosas que no se le ha comentado a nadie. Y que eso que no se lo ha comentado a nadie, hasta el sol de hoy el diablo lo usa para echarte culpas. Pero el Padre en esta hora quiere liberarte de esa culpa que has escuchado por años y quiere perfeccionar su poder en tu debilidad. Y que entiendas que el pecado te lleva a la desgracia, pero el buscar a Dios te lleva a la gracia, a un favor inmerecido. Amén. Y el hijo regresó, el padre le hizo fiesta, el otro hermano se enojó porque había estado toda la vida de Dios al lado suyo, no le había dado ni un becerro. Y el padre le dijo: hijo, pero ¿qué estás exigiendo si todas las cosas mías son tuyas? Todas las cosas de nuestro Padre Celestial son, diga conmigo, las cosas de mi Padre son mías.